Buenas noches, queridos amigos. Primero que nada, darles las gracias por estar presentes en esta reunión, en esta disertación, y me veo obligado a pedirles disculpas por el impasse sufrido en la conexión a la plataforma Zoom que tuvimos y con la cual pues iniciamos esta presentación que quedamos ayer en ofrecerles a ustedes. Para eso me voy a permitir ingresar acá a una pequeña presentación que tenemos que nos facilita el entendimiento de el proyecto Estado, la rebelión de las regiones, somos todos. Esto es una alternativa totalmente diferente a las que hasta este momento se han planteado en Venezuela, porque siendo esto un problema colectivo, tenemos que solucionarlo de una manera colectiva. Y ese es el planteamiento que queremos hacerles a ustedes en la noche de hoy. En primer lugar, vamos a desglosar esto en 5 pasos: un diagnóstico, una visión, una misión, un plan de acción y una plataforma de liderazgo que le estamos ofreciendo a los venezolanos para, entre todos, buscarle una solución a esta espantosa crisis que nos sacude. Es una crisis compleja. A esto se llegó en Venezuela, a un país totalmente destruido en sus instituciones, un país que sus habitantes hoy en día están en éxodo, huyendo, buscando alternativas en otras latitudes. Y en esto estamos nosotros, creando conciencia ciudadana para tener una visión compartida para la reconstrucción de Venezuela. Buscamos personas que vuelvan a unir a los venezolanos y que corrijan esto que vemos en esta imagen, que nos ha sucedido muchísimo en las últimas grandes concentraciones que se han sufrido en Venezuela o que hemos realizado en Venezuela, concentraciones multitudinarias, donde lo más común es que el que va en la cola de esa manifestación le pregunta al que va al lado a dónde vamos, y la respuesta que obtiene es ni idea. Los de adelante deben saber. Y el que va adelante también le pregunta a los que van al lado a dónde vamos, y la respuesta es la misma: no sé. Los que vienen atrás empujando deben saber. Y la verdad es que todos los venezolanos vamos a un abismo sin fondo, a menos que logremos encauzar el descontento social existente que ronda el 90% a un objetivo superior, a un objetivo común. Y en esto nos hemos dedicado nosotros los últimos años de nuestra vida a estudiar el tema y lo plasmamos en obra escrita en varios textos, que es lo que vamos a tratar de una manera compilada en el día de hoy de resumirles a ustedes. Lo hemos hecho en 5 pasos para hacerlo didácticamente amigable, fácil de entender. Un primer paso en el escenario actual que nos muestra las causas reales de la crisis venezolana y el diagnóstico de esa crisis. Un tercer paso, un escenario futuro, donde vamos a mostrar qué es lo que tenemos que cambiar, cómo tenemos que hacer para cambiar eso y cuándo debemos hacerlo. Y el primer paso, como bien lo decía André Guidé, para obtener la solución permanente a un problema hay que entender la causa que lo origina. Y esta imagen nos muestra más o menos en el proceso en que estamos los venezolanos, todos enredados, todos confundidos, porque no tenemos una hoja de ruta común, porque no conocemos exactamente la causa de nuestra crisis. Acá en esta imagen que les estoy mostrando, vemos 2 modelos de Estado, que son los 2 modelos de Estado que existen en el mundo, en cualquiera de los países de los continentes. En el lado izquierdo tenemos el Estado federal de poder centralizado, lo que coloquialmente conocemos como el centralismo, donde vemos en los diversos continentes del mundo, del planeta Tierra, países subdesarrollados. En el continente americano, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y todos los países de Sudamérica. En el continente europeo, Rusia, Ucrania, Albania, etc. Y en el bloque derecho vemos los estados federales de poder descentralizado, que son los países más desarrollados del mundo y los que poseen
las más altas calidades de vida de la Tierra. Allí está Alemania, Inglaterra, Francia, España, Noruega, Dinamarca, Suecia, etc. La diferencia entre estos dos modelos es que los estados federales de poder centralizado, el centralismo, se impone por la fuerza o por el engaño. El Estado federal de poder descentralizado se instaura por un pacto entre gobernantes y gobernados. Y ya vamos a ver la diferencia entre ellos. Las características del Estado federal de poder centralizado siempre han estado presentes en Venezuela desde la época de la conquista, cuando descubrieron nuestra cultura por allá en 1498. Luego, cuando se fundaron las capitanías en 1777, seguía presente este centralismo. Yo ordeno y tú obedeces. Luego vino la independencia en 1811. También salimos de la cultura de la colonia, pero seguimos inmersos dentro del mismo modelo centralista del poder y así hemos llegado al 2022. El centralismo tiene tres características fundamentales: un gobierno hegemónico centralizado en una persona o en una cúpula, una federación centralizada y dependiente de esa cúpula y una economía también centralizada y dependiente de esa cúpula. Este modelo, como ya les dije, se impone por la fuerza o por el engaño. El otro modelo de Estado que existe, el Estado federal de poder descentralizado, se instaura por un pacto entre gobernantes y gobernados o mediante un pacto. Fíjense en las palabras que estoy utilizando. El centralismo se impone por la fuerza. El Estado federal de poder descentralizado se instaura por un diálogo entre gobernantes y gobernados. Las características de este modelo es que el gobierno es descentralizado en otras instancias o funcionarios, la federación es descentralizada y autónoma y la economía es descentralizada e independiente. Para entender cómo hacer este cambio de un modelo al otro, tenemos que entender cómo está conformado el Estado, para que entendamos el papel fundamental que tenemos los ciudadanos. El Estado como tal lo conforman cuatro elementos: el territorio, el país geográfico, los ciudadanos o habitantes de ese territorio, o sea, todos los venezolanos, las leyes que nos damos los habitantes de ese territorio, porque los que redactamos las leyes son los representantes que los ciudadanos elegimos, o sea, los constituyentes, y el gobierno que elegimos los ciudadanos. Piensen ustedes que son los ciudadanos que viven en el territorio, o sea, los habitantes del territorio, los que redactan la norma, la ley, y los que eligen el gobierno. De manera que es en los ciudadanos donde descansa el poder de redactar la norma que rige la norma que queda plasmada en la Constitución y también de elegir el gobierno que nos va a gobernar. Y la palabra federal, que viene de un vocablo foedus, que inventaron por allá hace siglos los teólogos cristianos, realmente significa pacto, convenio, alianza o acuerdo. O sea, la conjunción de las dos palabras, Estado federal, es el pacto que hacemos todos los habitantes del territorio, el acuerdo, la alianza, para redactar unas leyes que rijan el territorio y elegir un gobierno que haga respetar esas leyes. De manera que somos los habitantes del territorio los que tenemos la responsabilidad tanto de redactar la norma del modelo de Estado en el cual queremos desenvolver nuestra vida, y también somos los habitantes del territorio los que otorgamos el poder a una persona o a un gobierno para que haga cumplir esa norma que entre todos nos dimos. De allí, pues, por dos imperativos políticos opuestos, nace o se impone el Estado federal de poder centralizado, o nace o se instaura el Estado federal de poder descentralizado. ¿Sí? El centralismo se impone, y así sucedió en Venezuela desde la época de la conquista. Posteriormente, en la época de la independencia, también fue por la fuerza que se desplazaron los españoles. El paisano Cipriano Castro tomó el poder por la fuerza. Cipriano Castro, perdón, Juan Vicente Gómez tomó el poder bajo la figura del engaño con su compadre, Pérez Jiménez por la fuerza. El pacto de punto fijo se instauró y fueron tres partidos políticos, Acción Democrática, COPEI y URD, los que se pusieron de acuerdo e impusieron la constituyente del 58,
Luego vino el voto electrónico acá en Venezuela, Smartmatic, el famoso Quino Chávez, la influencia de Cuba en todo lo que nos estaba pasando con sus mecanismos fraudulentos para permanecer en el poder. De esa misma manera se impuso por la fuerza Fidel Castro en Cuba, Hitler en Alemania, Lenin, China, Pinochet en Chile, Mugabe, y así todos estos personajes en diversas partes del mundo se impusieron o por la fuerza o por el engaño, dando origen a estados federales de poder centralizado. Este modelo de estado tiene un ciclo de vida. En el caso nuestro nació, como dijimos, en 1498, pero vamos a traerlo a una época más cercana, cuando Juan Vicente Gómez, que existía un desorden grandísimo en Venezuela, y Juan Vicente Gómez, vamos a decir que vino y puso orden en esas montoneras, creó, organizó el ejército venezolano y se impuso en el poder en Venezuela, y desde allí, vamos a decir que pacificó el país, pero gobernó durante 27 años bajo una férrea dictadura, poder totalmente centralizado en su figura hegemónica, y allí emergieron varias constituciones. Posteriormente vino la época de Marcos Pérez Jiménez, vamos a decir que creció el centralismo, y en función de la renta petrolera creciente en ese momento, desarrolló el país con grandes obras de infraestructura, pero sin libertades políticas. Luego vino el Pacto de Punto Fijo, donde se desarrolló el centralismo en Venezuela. Vamos a decir que fueron lo mejor que nos ha pasado como sociedad, puesto que en este periodo del 58 al 78, durante 20 años, se alcanzaron índices de asistencia educativa, médica, tasas de crecimiento macroeconómico, paridad, estabilidad cambiaria, alta inversión y productividad, altamente satisfactorias. Repito, es lo mejor que nos ha pasado en toda nuestra vida republicana de los 211 años que han transcurrido desde 1811 hasta el día de hoy. Luego vino el colapso de ese centralismo que se sucedió durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins, y que explotó esa burbuja con el Viernes Negro, ¿sí? Una devaluación muy grande de la moneda venezolana, y vamos a decir que en ese momento murió el ciclo de vida del centralismo, pero no se sustituyó por otro modelo, sino que se modificó y así permaneció hasta el día de hoy. El modelo de Estado nos dio alertas del colapso a todos los venezolanos, alertas a las cuales no le prestamos la importancia que tenían. Fueron 12 alertas. En primer lugar, el Viernes Negro. En segundo lugar, el Caracazo. Son alertas que nos estaba dando el modelo de que estaba ya colapsado. La destitución y enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez, otro alerta, era la mejor democracia de América Latina. La debacle de los partidos políticos que son la caja de resonancia de las sociedades, de repente dejaron de tener esa referencia por parte de los venezolanos y ya no se veían reflejados en estas instituciones, palabras que por cierto dijo en aquella época el presidente Carlos Andrés Pérez cuando hizo referencia a que los partidos políticos se estaban transformando en cascarones vacíos. Posteriormente vino, como les dije, la época de la descentralización, que fue impulsada por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la COPRE, pero que a nuestra manera de ver se hizo de manera chucuta, porque nos permitieron a las regiones y a las provincias elegir gobernadores y alcaldes, pero los recursos se siguieron manejando desde el centralismo, pues desde Caracas. Ese colapso dio origen a la llegada del presidente Chávez con un discurso populista de que él iba a cambiar esto. Bueno, no cambió nada, hizo la constituyente del 99 con muchísimo poder al lado de su figura, alrededor de su figura hegemónica, y agravó el problema del centralismo, dándose más poder del que ya tenía constitucionalmente a través de leyes habilitantes. Luego vino el firmazo y el reafirmazo en contra de su figura, un nuevo planteamiento que se había plasmado en la Constitución impuesta del 99, pero sin embargo, por supuesto, dentro de ese autoritarismo no se le permitió esta salida al país, y ese proceso se amañó y se atrasó durante muchos años hasta que logró salvarse de él. Luego vino la influencia permanente de Cuba en todas las decisiones que se tomaban en Venezuela. Elegimos un presidente que ha estado muy cuestionado con respecto a su nacionalidad.
se malbarató $1 billón, que es lo que hemos llamado nosotros la devastación en los últimos 22 años. Así llegamos a tener la inflación más alta del planeta, que dio origen al éxodo de aproximadamente 7 millones de venezolanos. Estas 12 alertas, pues, son las que nos muestran a nosotros el colapso del modelo de Estado federal de poder centralizado. Lo que nosotros hemos llamado la devastación, lo vamos a ver rápidamente acá en estas imágenes. Esta es una infografía que nos muestra cuánto es $1 billón para tener una idea de la cantidad de dinero, del océano de dinero que se ha manejado en las arcas venezolanas. Allí tenemos una paca de $10,000, $1 millón con una figura de una referencia humana para tener una idea de la dimensión de esto, $1,000 millones en el lado derecho superior y $1 billón en la imagen central. Si ven, observan en la parte izquierda inferior, vemos una flechita donde está la imagen de la persona con respecto a este edificio de dinero de 15 metros de altura por 100 metros de frente por 200 metros de fondo de billetes de dólar. ¿Qué se podría haber hecho con esa cantidad de dinero? Bueno, la represa de las Tres Gargantas de la China costó $29,000 millones y no solamente se hizo la represa, sino la represa con 3 ciudades de 1 millón de viviendas cada ciudad para albergar a 1 millón de familias de chinos. O sea, 3 millones de familias de chinos. En Venezuela tenemos un déficit de 5 millones de viviendas y no hemos ni siquiera sido capaces de construir estos 5 millones de viviendas. El túnel del Canal de la Mancha, por debajo del lecho marino que une a Francia con Inglaterra, costó $15,000 millones. El aeropuerto de Hong Kong, que por su geografía quebrada no podían construir un aeropuerto, hicieron una isla artificial sobre la cual no solamente se hizo el aeropuerto muy moderno, con las últimas tecnologías, sino que se comunica por túneles subterráneos por debajo del lecho marino. Eso costó $22,000 millones. Y el acueducto de Libia, que atraviesa 3,000 kilómetros, son 3,000 kilómetros de tubería por debajo de las arenas más móviles del desierto en Libia. Esto costó $18,000 millones. Nosotros en Venezuela tenemos el Orinoco, que es el 7º río más caudaloso del mundo, que atraviesa Venezuela o la parte en dos, y sin embargo, de 335 municipios, hay fallas evidentes del vital líquido en muchísimos municipios de Venezuela. Bueno, estas 4 obras costaron $89,000 millones. Son 4 obras emblemáticas desde que el hombre nació de la cueva hasta el 2022. En Venezuela no se ha construido ninguna obra de esta envergadura y sin embargo en los últimos 22 años se ha despilfarrado $1 billón y en los últimos 30 años se ha despilfarrado la cantidad de $1,650,000 millones. Esta imagen que estamos viendo acá, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 1980 Venezuela cerró con una pobreza crítica del 54%. Desde allá hasta hoy han transcurrido 42 años. Los índices de pobreza los vemos en Venezuela manifestados de diversas formas en las calles nuestras, problemas de transporte, suministro de servicios, de gas, de agua, electrificación, etcétera. Y según ENCOBI 2022, la pobreza extrema en Venezuela ronda hoy el porcentaje del 94.5% de los venezolanos en pobreza extrema. Paso número 2, diagnóstico. La enfermedad de la que sufrimos en la sociedad venezolana es el centralismo y el militarismo en el poder. Es un problema estructural que debemos resolver y que no se cambia solamente con el cambio de un presidente por otro. Tenemos que ir más profundamente a este problema estructural. Hemos tenido 26 constituciones. Decía Benjamin Constant que para conocer si una constitución, que es la norma que rige a la sociedad, es una buena constitución, es necesario ponerla en práctica. Solo la experiencia nos mostrará sus debilidades. Bueno, hemos tenido 26 constituciones a lo largo de 50 presidentes y esos son los índices de pobreza que tuvimos en la década de los 80 y la que tenemos actualmente en el 2022, 94.5% de pobreza. Hemos tenido 50 presidentes, de los cuales 26 han sido
militares que han gobernado a Venezuela durante 177 años y 24 civiles que han gobernado durante 66 años. Este es el índice histórico, lo ven abajo de la imagen, debajo, de 1811 a 1958, una turbulencia permanente, ¿sí? Dio origen al Pacto de Punto Fijo, que fue el acuerdo este de gobernabilidad del que ya hablamos anteriormente, y que, repito, es lo mejor que nos ha pasado en paz y prosperidad durante 20 años, del 58 al 78, porque en el 83 vino el Viernes Negro y entramos en lo que llamamos la decadencia hasta 1999, cuando accede el poder Hugo Chávez Frías, y entramos en la fase del caos hasta hoy día, en el 2022, con la inflación más alta del mundo y un éxodo de aproximadamente 7 millones de venezolanos, según muestran las cifras de diversas encuestadoras. ¿Qué es lo que debemos cambiar en Venezuela? Bueno, no solamente el régimen, debemos cambiar también el modelo de Estado federal de poder centralizado, que es lo que dio origen a la llegada del socialismo del siglo XXI, no para mejorar, a pesar de los grandísimos recursos económicos que ingresaron en estos últimos 22 años, y no se mejoró Venezuela, sino que se empeoró la situación porque sencillamente el modelo está colapsado y debemos cambiar, por lo tanto, no solamente el régimen, sino también este modelo de Estado que no nos ha permitido, como ya lo vimos, a lo largo de 50 presidentes y 26 constituciones, mejorar los índices de bienestar social en el país, con la diferencia de lo mejor que nos ha pasado, que es el Pacto de Punto Fijo durante este periodo de 20 años, entre el 58 y el 78. Extrapolando el pensamiento de François Mitterrand, que comentó por allá en la década de 1980, Francia tuvo que acudir a un poder fuerte y centralizado para hacerse. Hoy necesita un poder descentralizado para no deshacerse. En consecuencia, podríamos nosotros, parafraseándolo, decir que en Venezuela tuvo que acudir a un poder fuerte y centralizado para hacerse, y hoy requiere un poder descentralizado para no terminarnos de deshacer. También Rafael Caldera, por allá, por el año 2004, en las reflexiones de Tinajero, que eran unos pequeños escritos que él sacaba en el Universal, hablando de la democracia parlamentaria, del legado europeo, él decía o escribió allí: el ejemplo de Europa es un tesoro para América Latina. Ojalá sepamos aprovecharlo y no seamos ingenuos para menospreciarlo. Bueno, lo hemos menospreciado hasta el día de hoy. El Estado Federal de Poder Centralizado definitivamente es un modelo de Estado inviable. En lo político solamente nos ha suministrado militarismo, exclusión, centralismo. En lo ético, corrupción, fraude y desconfianza. En lo internacional, aislamiento, dependencia, desprestigio. En lo económico, improductividad, inflación, peculado. En lo social, pobreza, inseguridad y déficit de vivienda. En conclusión, de este trabajo hasta este momento, tenemos en primer lugar el tamaño de la estafa que el modelo de Estado Federal de Poder Centralizado nos ha hecho a todos los venezolanos a lo largo de nuestra vida republicana. En segundo lugar, las oportunidades que hemos perdido de transformarnos en un emporio de riqueza económica y social y de bienestar social para nuestro país. Y en tercer lugar, que definitivamente en Venezuela se cumplió el ciclo del modelo de Estado Federal de Poder Centralizado, o sea, del centralismo, y que requerimos cambiar este modelo si realmente queremos avanzar a un estadio superior de desarrollo social. De allí nace nuestra visión, teniendo ya claridad en la causa estructural de la crisis venezolana y diagnosticándola acertadamente. La visión nuestra se basa en que si el problema es la concentración de poder ilimitado, recordemos a Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Si las constituciones que hemos tenido otorgan un poder ilimitado a nuestros gobernantes, pues tenemos que limitar ese poder, tenemos que controlar ese poder para poder avanzar a un estadio superior de desarrollo social. Entonces necesitamos realmente una nueva, justa, necesaria y conveniente distribución del poder, elaborando un nuevo pacto social en Venezuela. Y allí nuestra visión, que es nuestro sueño, es que la rebelión de las regiones somos todos los ciudadanos que transformaremos nuestra Venezuela en un Estado moderno,
con calidad en la salud, en la educación, en la ciencia y en la cultura, de economía ética, libre mercado y descentralizado, con los poderes, responsabilidades, capacidades y libertades en el ámbito regional para un gran desarrollo nacional. Esta visión necesariamente nos lleva a traer los tres poderes impulsores de la sociedad que se encuentran secuestrados o siempre han estado secuestrados en las cúpulas que centralizan el poder en Venezuela para llevarlos a las regiones y generar riqueza en las regiones. ¿Cuáles son estos tres poderes? Bueno, en primer lugar, el poder político territorial para generar y tomar decisiones en los estados, regiones y municipios de Venezuela. Que las decisiones no se sigan tomando solamente a nivel central, sino que tengamos realmente el poder en las regiones para poder avanzar a estadios superiores de desarrollo social. En segundo lugar, el poder económico regionalmente con acceso al capital, a la tierra, libertad y derechos económicos, propiedad privada y libre comercio para generar riqueza en las regiones y en los municipios de Venezuela. Y en tercer lugar, el poder educativo e investigativo para generar conocimientos en las regiones y convertir al ciudadano en un agente y actor fundamental del cambio, de manera que los académicos de las regiones sean los que elaboren los pensum, las pensum, lo que se llama, de estudios regionales de acuerdo a las fortalezas de las materias primas que se tengan en cada región, bien sean ambientales, geográficas, minerales, para que los ciudadanos de esos territorios, tomando las decisiones en el sitio, puedan generar un poder económico lo suficientemente fuerte para generar riqueza para sus familias. No depender únicamente, como ha sido hasta ahora, de la renta petrolera, sino un gran incentivo a la iniciativa privada para que esto permita la generación de riqueza a la familia venezolana y evitar, como ha sucedido, este éxodo masivo buscando oportunidades en otras regiones. Estos tres poderes impulsores de la sociedad tenemos que plasmarlos en el nuevo pacto social que tiene que emerger necesariamente de la base de la sociedad, y nosotros hemos, en este grupo de estudio, presentado 12 ejes constitucionales que nos permitan una visión, que nos permitan una hoja de ruta de qué es lo que tenemos que plasmar como idea fuerza, 120 ideas fuerza a lo largo de 12 ejes constitucionales para plasmarlos en este nuevo pacto social, y que allí se separen las funciones constitucionalmente de lo que tienen que hacer los ciudadanos en una sociedad, lo que tiene que hacer el gobierno en una sociedad y las funciones que tienen que cumplir las iglesias en esa sociedad. Y los ciudadanos tienen que tener esas funciones perfectamente definidas, referentes a al desarrollo de la agricultura, de la industria, del comercio, de la salud y la educación y de las pensiones que generan cualquiera de estas actividades, constitucionalmente plasmados para que esas labores o estas funciones las ejerzan los ciudadanos que habitan el territorio. Los gobiernos solamente y constitucionalmente tienen que cumplir funciones de seguridad, de obras públicas, de justicia y orden, y salud y educación en combinación con los ciudadanos para poder llegar a los sectores menos favorecidos de la sociedad, mientras estos sectores comienzan a generar la riqueza que deben de generar en este tipo de modelo de Estado federal de poder descentralizado. Y las iglesias que contribuyan a vigilar, asesorar y exhortar su cumplimiento. Y mucha gente dice, pero ¿por qué tenemos que meter las iglesias? Bueno, porque estamos hablando de alta política. Y la política, como decía Santo Tomás de Aquino, es la principal de las ciencias prácticas y las que las dirige a todas. Entonces la iglesia no puede inmiscuirse directamente en la política, pero sí puede vigilar, asesorar y exhortar el cumplimiento de las funciones de los ciudadanos y del gobierno para que cada quien cumpla las funciones que se tienen que asignar constitucionalmente para desprender, para arrancar, para quitar el ancestral poderío que tienen los gobiernos sembrado constitucionalmente y llevarlo a las regiones, como ya dijimos, para la generación de desarrollo y la generación de bienestar colectivo a la sociedad. Estos 12 ejes constitucionales los tenemos nosotros
120 ideas fuerza, que es lo que sugerimos que se tomen como referencia para plasmarlos en el nuevo pacto social. Nos referimos, por ejemplo, a las autonomías regionales para configurar una federación de entidades territoriales adecuadamente autónomas y descentralizadas con la autarquía y competencias correspondientes, de manera que esas autonomías permitan realmente la generación de las decisiones en el sitio, de que haya generación de una economía propia en la región y de que haya una generación de los conocimientos necesarios a través del poder educativo en esas regiones para que los ciudadanos, como ya lo dijimos, se empoderen de cómo transformar y comercializar las materias primas transformadas que existen en cada región. El municipio fuerte también, mediante una autonomía municipal plena, nosotros planteamos crudamente elevar a municipios todas las parroquias venezolanas, y mucha gente dice, bueno, pero es que eso es mucha burocracia. Y nosotros mostramos cómo funcionan los países europeos, con Francia, por ejemplo, que tiene menos territorio o menos superficie que el caso del territorio venezolano, pero que tiene 36.000 municipios y prácticamente el doble de habitantes. Alemania tiene 8.950 municipios, con una superficie un poquito menor a la mitad del territorio venezolano y prácticamente 3 veces más la cantidad de habitantes, cerca de 82 millones de habitantes. España, que tiene 8.112 municipios, con un poquito más de la mitad del territorio venezolano, 504.000 kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes. Bueno, Venezuela tiene 335 municipios en 916.000 kilómetros cuadrados de una tierra con cualquier cantidad de materias primas y una cantidad de habitantes cercana a los 34 millones de habitantes, que hoy en día tiene 7 millones, según las cifras, fuera del país buscando oportunidades en otras regiones. En el caso del Táchira, que tiene 29 municipios, es el estado con más municipios de Venezuela, nosotros planteamos que suba las parroquias a 81 municipios, y tenemos un ejemplo muy emblemático que es un municipio que se llama Cala Florida, ¿sí? Que queda a 3 horas de distancia de un camino supremamente malo para llegar a Cárdenas, al municipio Cárdenas, que es Táriba. Bueno, deberíamos preguntarle a los florideños si ellos quieren que suba esa parroquia a municipio para no seguir dependiendo del municipio Cárdenas, donde ya prácticamente el alcalde de Táriba no se da abasto con los problemas que tienen los taribenses en su localidad para estarse ocupando de los problemas que tiene la parroquia en la Florida. Entonces sí vale la pena que hayan esas autonomías regionales que estamos pidiendo para las regiones, que también esas autonomías existan para las diversas parroquias de Venezuela, para que suban a municipios y puedan, con la autarquía y las competencias correspondientes, gestionar la seguridad, las obras públicas, la justicia y el orden de sus respectivos municipios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esos municipios, como hacen los países del primer mundo, como lo acabamos de mostrar en la imagen anterior. Bueno, tenemos una serie de ideas fuerza en los demás ejes constituyentes. Por cierto, esta referida a la democracia y la libertad ya la están ofertando algunos de los candidatos que están en la palestra pública, ofreciendo su nombre para las próximas elecciones presidenciales, de restablecimiento de la Cámara del Senado para igualar a los estados, designación de un primer ministro o de un presidente responsable entre el Parlamento Nacional, el cual podría censurarlo, destituirlo con el cambio del gabinete, etcétera. Nosotros planteamos la democracia parlamentaria porque si tuviéramos una democracia parlamentaria en Venezuela, y eso es tema para otra explicación, nosotros este problema ya lo hubiéramos resuelto hace muchísimos años. Aquí no se puede resolver porque el poder del presidente es tan grande actualmente, y siempre ha sido así, que pasa por encima de los demás poderes, y eso es lo que nos tiene en el caos actual. Bueno, tenemos una serie de ejes constitucionales: justicia y seguridad, seguridad jurídica regionalizada, la transformación de la Fuerza Armada Nacional para que realmente cumpla las funciones para las cuales la queremos los venezolanos como dueños de la soberanía, que es realmente el mantenimiento de la soberanía nacional y restablecer el carácter profesional, apartidista y no deliberante de las Fuerzas Armadas, entre otras funciones que por supuesto tienen que ser debatidas por el pueblo venezolano, porque somos nosotros los propietarios del poder para determinar qué van a ser las personas que nosotros autorizamos para que sean legalmente los administradores de las armas de la República. Igualmente el desarrollo, la educación para el desarrollo, ya hablamos de las pensum para
para las diversas regiones de Venezuela, restablecer la ética y la confianza. Repito, estos son ideas fuerza que podríamos plasmar en un nuevo pacto social, pero que tienen que ser debatidas y discutidas, y ya les vamos a explicar cómo, a lo largo de un gran debate nacional para instaurar el nuevo modelo de Estado. Este gran cambio que estamos proponiendo nosotros, de estas 120 ideas fuerza, llevarlas a un nuevo pacto social, nos permitiría ir a instaurar el Estado federal de poder descentralizado, que nos permitiría un Estado viable para crecer económicamente, para tener calidad de vida socialmente, para estar dentro de un Estado de Derecho políticamente, para tener cultura y educación para el desarrollo, capital humano, capital ético y capital social en nuestra sociedad, para tener sostenibilidad en los procesos productivos ecológicamente y éticamente, para tener la promoción y la práctica de valores para consolidar la sociedad venezolana reconciliada y democrática y desarrollada y moderna. Es una forma totalmente de ver la vida política a lo que hemos conocido nosotros durante los últimos 2 siglos. ¿Cuál es la misión que tenemos? ¿Cómo hacer el cambio en medio de esta crisis? Bueno, con educación y conciencia, no hay otra. Con educación y conciencia despertaremos, organizaremos y conduciremos el alma nacional hacia el modelo de Estado exitoso, el Estado federal de poder descentralizado. Nos preguntaríamos, ¿y quién tiene que hacer eso? ¿Esperamos que venga Superman o Batman o la Mujer Maravilla? ¿O esperamos a los marines? No, los que pueden realmente hacer un cambio en el modelo de Estado son los ciudadanos, que son los que redactan la norma constitucional, y son los ciudadanos los que hacen el pacto. Entonces, como decía Malala, Premio Nobel de la Paz, ¿por qué debo yo esperar a que alguien haga algo? ¿Por qué tenemos que seguir esperando a los marines o a Superman? ¿Por qué no alzamos nosotros nuestra voz? ¿Por qué no defendemos entre todos los venezolanos nuestros derechos? Los ciudadanos empoderados somos el cambio. El poder de las regiones somos todos, ¿sí? Entonces, realmente, si los venezolanos estamos empoderados, que somos nosotros los que podemos, con estas 120 ideas fuerza y muchísimas otras que seguramente emergerán a lo largo de los caminos de Venezuela, podríamos nosotros impulsar fuertemente el cambio del modelo de Estado que requerimos en Venezuela y que requiere nuestra sociedad. Entonces, es contigo. Cuando nos miremos en el espejo, tenemos que pensar que esa persona que se está reflejando en el espejo es la única que realmente está autorizada para impulsar y producir el gran cambio que requerimos los venezolanos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos 2 herramientas para, a través de 3 proyectos tácticos, producir o construir un tejido ciudadano en Venezuela que nos permita 3 proyectos tácticos o el desarrollo de 3 proyectos tácticos para formar y capacitar, organizar y comprometer y ejecutar este plan de proyecto de Estado, la rebelión de las regiones somos todos. El primer proyecto táctico le hemos puesto el nombre de cátedra, porque como su nombre lo indica, es para la difusión del conjunto de ideas, enseñanzas, doctrinas, valores y principios referentes al proyecto de Estado. Que la gente entienda los 5 pasos que estamos planteando, de conocer exactamente cuál es la causa que produce la crisis y cuál es el diagnóstico, el nombre de esa enfermedad que tenemos, para que entendamos entre todos que tenemos que cambiar no solamente el régimen, sino también el modelo de Estado y conocer cuáles son los ejes impulsores de la sociedad, cuáles son los ejes constitucionales y cuáles son las ideas fuerza que tenemos que entre todos redactar para poder avanzar a un estadio superior de desarrollo social. El segundo proyecto táctico, que es la formación o la construcción de un anteproyecto de un nuevo pacto social, aprovechando las tecnologías sociales existentes hoy en día, que nos permitan redactar en red, una vez con los conocimientos que nos ha impartido cátedra, para que este anteproyecto de constitución contenga los 12 ejes constitucionales de los cuales le hemos hablado, para instaurar un verdadero modelo de Estado federal de poder centralizado mediante una democracia parlamentaria primermundista que nos permita así de esta manera organizar y comprometer a la sociedad
al ser esa misma sociedad venezolana la que está redactando en red, debatiendo, discutiendo, pensando y aportando el nuevo pacto social que nos va a regir a todos los venezolanos. Esto nunca se ha hecho ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Es construir un anteproyecto que nos permita allí plasmar nuestra visión, hacer de esto una visión compartida para entre todos impulsar a través del FOEDU, del convenio, del acuerdo, ese gran pacto nacional que nos permita cambiar el modelo de Estado. Y un tercer proyecto táctico que le hemos puesto el nombre de Rescate, que significa registro electoral de la sociedad civil activa trabajando en equipo. Es la construcción de un tejido ciudadano en red que facilite tecnológicamente la veeduría y convocatoria ciudadana para elecciones, para la convocatoria de un proceso constituyente, para hacerle veeduría al Consejo Nacional Electoral para evitar los abusos y ventajismos que hasta ahora, a los cuales hasta ahora nos han acostumbrado. Estos tres proyectos tácticos, cátedra para formar y capacitar, pacto social para organizar y comprometer la sociedad y rescate para ejecutar, sería lo que nos permitiría un capital social cohesionado alrededor de un objetivo superior, que es no solamente cambiar el régimen, sino también producir el cambio del modelo de Estado. ¿Cómo lo haremos? Bueno, educando para crear conciencia ciudadana. Y acá es donde aparecen estas dos herramientas que estamos tratando de que impulsarlas en Venezuela. La primera es la creación de un tejido ciudadano digital cohesionado mediante el uso de la tecnología social adaptativa inteligente, y la segunda herramienta, que es creando las conexiones personales interactivas en sectores de la población mediante una organización elíptica y horizontal de la sociedad, donde se discuta y debata de manera horizontal con todos los sectores del país, cámaras, ganaderos, amas de casas, sindicatos, médicos, enfermeras, etcétera, alrededor de de estos proyectos tácticos para crear este gran tejido ciudadano que amerita la unidad de todos los venezolanos, no alrededor de una persona, sino alrededor de un proyecto. Esta plataforma de liderazgo, repito, la primera herramienta sería el SAI. El SAI es la tecnología social adaptativa inteligente que sirve para crear capital social cohesionado y construir los consensos alrededor del proyecto. El proyecto es todo lo que hemos hablado anteriormente, que permearía a todos los estratos sociales del país, permitiendo cohesionar a los venezolanos alrededor de este objetivo superior. Y esto, según Erika Chenoweth, una investigadora norteamericana, ella plantea en su teoría, ella ha estudiado todas las sociedades del mundo, y dice que la participación activa del 3.5% de la población resulta suficiente para asegurar un cambio político serio. Bueno, en las fases que desarrolla el sistema adaptativo inteligente, lograríamos nosotros en la fase 5 de este proceso de ¿cómo se llama? De creación de capital social cohesionado, empoderar a 359,000 venezolanos para producir este cambio político serio. Pero nosotros estamos seguros que esta cifra es muy pequeña, porque si tomamos en cuenta que en la última consulta popular movimos 6 millones y medio de venezolanos en escasos 2 meses o 3 meses, en este proceso que estamos planteando nosotros, que es un poquito más largo, en el tiempo de un año, año y medio, podríamos en una fase 6 tener unos 10 millones de venezolanos empoderados de este gran cambio, formando parte de este tejido ciudadano que nos permita cohesionar el pensamiento y la ideología de toda la gente alrededor de este gran cambio que estamos proponiendo. La otra herramienta es el organigrama elíptico, que es un novedoso e inédito modelo de organización social que nos permite física. El SAI es tecnología de punta digital. El organigrama elíptico es la conexión física, es conformar un tejido de conexiones interpersonales, intergrupales, intersectoriales alrededor del proyecto Estado, de esta manera horizontal, donde en el núcleo central los estrategas de la sociedad
donde estén representados los magisterios, los sindicatos, los académicos, los políticos, la iglesia, las ONG, la sociedad democrática, los estudiantes, los empresarios, los vecinos, todos alrededor del proyecto y de los 3 objetivos estratégicos tácticos que hemos planteado, ir subiendo a los sectores, a los estados, a los municipios, a las parroquias y por último hasta las urbanizaciones, a los barrios, a los sectores de la sociedad. Todos dentro de este proceso de enseñanza, de cátedra, pacto social y rescate. Nosotros ya comenzamos en Venezuela, tenemos en varios estados del país lo que hemos llamado los alfareros del futuro, que son personas de nuestra organización que ya están preparadas con el conocimiento necesario de cátedra, con el conocimiento necesario de la construcción de este pacto social y con los conocimientos necesarios de rescate para que sirvan de multiplicadores de este proceso y que nos permita, una vez cumplido este proceso de enseñanza, de educación, cumplir con los 2 objetivos estratégicos que nos hemos planteado. En primer lugar, acceder al poder constitucionalmente. Y segundo, constitucionalmente me refiero porque habría una gran mayoría de venezolanos que no irían tras un líder, sino tras un proyecto de Estado que nos permite no solamente cambiar el régimen, sino cambiar el modelo de Estado para acceder al poder. Y segundo, una vez en el poder, instaurar el modelo de Estado federal de poder centralizado, porque este poder que emerge de la base de la sociedad en la construcción de este anteproyecto se impone por encima de las apetencias político-partidistas, porque realmente es el poder originario manifestado, organizado y con cohesión social alrededor de este objetivo superior. La crisis que se vive en un espacio geográfico determinado une a sus ciudadanos. Ese estado de necesidad lo tenemos hoy actualmente todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo nuestro país institucionalmente se encuentra supremamente deteriorado y destruido. Esa crisis nos une. Ese estado de necesidad nos une. Y eso nos comunica entonces con una relación afectiva, hacia la libertad y la democracia. Esta situación donde impera este estado de necesidad común que afecta a la mayoría de los venezolanos es imperativo para organizar a la sociedad civil, para pasar del caos actual a la cohesión social, y para eso es que queremos utilizar la tecnología social adaptativa e inteligente. Ese tejido ciudadano cohesionado crece exponencialmente cuando se cumplen las 3 premisas básicas: el estado de necesidad, la relación afectiva y la identificación plena con el proyecto que estamos planteando. Así que podríamos decir en resumen que la crisis nos une, el proyecto Estado, la rebelión de las regiones somos todos, nos identifica, y los valores supremos de libertad y democracia los podemos lograr juntos en un gran movimiento nacional que, repito, es constitucional, pacífico y activa el poder originario en una dirección coherente, con una hoja de ruta y con un planteamiento de un nuevo proyecto social que nos una a todos los venezolanos y que realmente nos permite avanzar a un estadio superior de desarrollo social. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, nosotros ya estamos en eso. Lo que queremos es que ustedes nos acompañen, que nos sigan, que nos ayuden para, con esta hoja de ruta y con este planteamiento, podamos entre todos construir el anteproyecto que posteriormente le presentaremos al país como una gran masa de venezolanos que representemos el poder constituyente originario, para hacer las convocatorias respectivas a través de la tecnología como es rescate, para entre todos impulsar e instaurar, recuerden la palabra instaurar, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, un convenio entre gobernantes y gobernados que nos permita avanzar a este estadio superior de desarrollo social, que es el que utilizan los países del mundo que tienen las calidades de vida más altas del planeta, el Estado federal de poder descentralizado. Echemos entonces el miedo a la espalda y salvemos la patria. Lo que queremos es que esa unión sea efectiva para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad. Simón Bolívar. Con esto terminamos nuestra exposición
queremos invitarlos a ustedes a que nos acompañen en esta gesta, a que este video y este trabajo se lo hagan llegar a otros venezolanos que estén acá en Venezuela o en otras partes del mundo y que se activen porque el problema es de todos y tenemos que solucionarlo entre todos. Esto es un proyecto pacífico, constitucional, donde podemos utilizar la tecnología para hacer veeduría al Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, todos unidos somos más fuertes y todos unidos podremos realmente, porque somos, y recordemos el trabajo, los que podemos realmente cambiar el modelo de Estado, porque es en nuestras manos que está la elección de los constituyentes, es en nuestras manos que está la solicitud que nosotros mismos podemos ser en un momento determinado constituyentes para poder escribir la norma que realmente nos va a regir como sociedad. No nos dejemos imponer más nunca esto, bajo la figura de la fuerza y el engaño. Instaurémosla nosotros mismos como venezolanos. A eso es que los estamos invitando y los invitamos pues a que difundan este proceso. Este trabajo se encuentra en una obra nuestra que se llama La Rebelión de las Regiones Somos Todos, presente en Amazon, que usted puede ahorita en diciembre tomarla como referencia para regalo de Navidad. Regálele a un venezolano nuestro trabajo, nos ayuda a seguir impulsando este proceso y al mismo tiempo empoderamos a connacionales nuestros en el gran desarrollo al que podemos conducir entre todos a nuestro país. Buenas noches, muchas gracias por la paciencia. Entendemos que es poco larga la explicación por lo compleja, pero creo que se agrupa de esta manera la gran necesidad que tenemos los venezolanos de una hoja de ruta clara y coherente que realmente nos permita el avance a un estadio superior de desarrollo social. Muchas gracias. Pueden dejar los comentarios en YouTube, que tengan la plena seguridad de que serán leídos y los aportes que ustedes puedan hacer servirán para enriquecer este que hasta ahora es nuestro trabajo, pero que ya a partir de este momento pasa a ser el trabajo de todos los venezolanos. Muchas gracias y buenas noches.